Queridos hermanos, buenos días, que tengan todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Estamos aquí en esta mañana para poder darle gracias a Dios y poder pues seguir uniéndonos en oración unos con otros y también poder meditar en la palabra del Señor, que es realmente la única motivación para cada uno de nosotros en este momento de dificultad. Que el Señor los bendiga, los guarde y realmente estoy pues muy motivado para poder seguir siempre animando a mis hermanos y animándome también pues de alguna otra manera pues para poder seguir adelante en este tiempo difícil. Que Dios los bendiga grandemente a mis hermanos quienes no los he podido comunicar, no les he podido contactar por medio del celular o por medio de alguna red social. Pero mis amados hermanos, que Dios les bendiga, anhelando siempre poder estar nuevamente juntos, reunidos, alabando a nuestro buen Dios en el lugar donde Él pues nos ha permitido poder reunirnos. Ya vendrá un tiempo donde podamos estar juntos nuevamente. Que el Señor les bendiga y ánimo, mis amados hermanos, siempre seguiremos orando unos por otros. Que Dios les guarde en todo momento. Vamos a poder darle gracias a Dios por este día que nos permite poder adorar su santo nombre. Oramos al Señor. Padre Santo, Señor, bendito Jehová de los ejércitos, te damos gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, por tu grande amor, por tu protección y gracias por ser el Dios, Padre, que tienes control de todo. Y Padre Santo, Señor, ayúdanos, Padre, a poder, Señor, fortalecer nuestra fe, Padre eterno, cada día. Y Señor, que nuestra esperanza, bendito Dios, la esperanza que tenemos en las promesas que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, sean, bendito Dios, fortalecidas en nuestra vida día tras día, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que tú tienes, bendito Dios, Padre Celestial, cuidado de cada uno de vosotros. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a poder estar desarrollando un tema que realmente tiene que ver mucho con la esperanza que nosotros tenemos en las promesas del Señor. Pues vamos a poder ver en la palabra de Dios aquí en el libro de Salmos 146 del 1 al 5. Y quisiera que usted preste mucha atención en lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que Dios dice allí. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. En este versículo, que es el versículo 5, quisiera centrarme en esta mañana y realmente cuando la palabra de Dios dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cada hijo de Dios que ha confiado en el Señor como su Padre, como su Salvador, y realmente en Él está su confianza, entonces tiene esa esperanza. Esa esperanza que Dios es su ayudador en todo momento. Y sabes, ese hombre va a disfrutar ¿de qué? De felicidad. Doblemente feliz ese hombre cuyo Dios es su ayudador, ¿no es cierto? Y no solamente ellos, sino que cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Esperanza. ¿Qué cosa es esperanza? Pues bueno, realmente hay un dicho que en este mundo está pues circulando y dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y realmente podríamos decir, pues aún hay un versículo que también lo vamos a considerar, que es perdón, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice que
hasta ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. Pero todavía está permaneciendo uno de ellos, ¿qué cosa es? La esperanza. La esperanza. Entonces, hermanos míos, aquí en esta palabra, en esta parte de la palabra de Dios del Salmo 146, 5, podemos tener allí pues que la palabra de Dios nos está diciendo, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Pues Dios nos ha colocado en un lugar que es en esta tierra, en este mundo, ¿no es cierto? Pues donde muchas veces nosotros estamos viendo circunstancias, adversidades, estamos viviendo situaciones en nuestras vidas, a veces nos levantamos animados, a veces desanimados, a veces con ganas de hacer cosas, a veces sin ganas de hacer cosas, pero ahí estamos caminando. Pero el cristiano, hermanos míos, el Hijo de Dios, debe cada día esperar en la voluntad de Dios, de su Padre. No hay duda, pues no hay forma de negar lo que estamos viviendo en un mundo convulsionado, en el mundo en el cual nos ha tocado vivir es el mundo del más, ¿no es cierto? El más. ¿Por qué? ¿Por qué el más? Porque este mundo está más contaminado, más sobrepoblado, más inseguro, más deforestado, más enfermo, más violento. O sea, el mundo del más. Está hoy día reinando el más, como hemos estado considerando ahí, y aún este mundo es el más vulnerable, pues estamos viviendo en un país que ha sido muy azotado por esta pandemia y realmente estamos ahí pues todavía no teniendo la tranquilidad si es que ya vamos a poder salir o no, estamos esperando y todo el mundo está en la espera de la vacuna. Pero sabes, lo más importante es la esperanza en Dios. Esa es la que te fortalece. Porque si tú esperas una vacuna, te va a durar por un poco de tiempo. Pero la esperanza en Dios, en sus promesas, te va a durar por toda la eternidad. Definitivamente que nuestra esperanza no puede ser que este mundo dé un giro a los 180 grados y todo se solucione, ¿no es cierto? Al contrario, por lo tanto, nuestra esperanza no puede estar pues depositada en este mundo. Nuestra esperanza no puede estar en lo terrenal, pues nuestra esperanza debe estar donde en lo celestial, en lo celestial. Vamos a ver en la palabra de Dios qué significa poner nuestra esperanza en Dios. Muchas veces hemos escuchado, mira, ¿sabes qué? Tienes promesas de Dios, pon tus esperanzas en la promesa de Dios, pon tu esperanza en Dios, pero la pregunta es, ¿qué significa que nuestra esperanza en Dios, que nuestra esperanza esté puesta en Dios? ¿Qué significa poner nuestra esperanza en Dios? Primeramente, nosotros vamos a poder ver el punto número 1, significa estar seguros que pase lo que pase en este mundo, nunca nos podrán quitar lo que Dios nos ha dado. Eso es tener esperanza. La esperanza en Dios es tener la plena seguridad de que todo lo que Dios nos ha dado, nadie, nos lo puede quitar. Entonces, pase lo que pase, nunca nos podrán quitar lo que Dios nos ha dado. Y esa promesa la tenemos, podríamos decir, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39. La palabra de Dios dice así: por lo cual estoy seguro, esa es la esperanza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria sea para el Señor.
Realmente es algo muy interesante la promesa que tenemos aquí y en eso debemos estar esperanzados. Esa debe ser, eso significa nuestra esperanza en Dios. Que realmente pase lo que pase en este mundo, nunca nos podrá separar o nunca nos podrán quitar lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Tenemos la historia, podríamos decir, de un rey, la historia del rey que quería hacer que un cristiano negara su fe en Dios, negara su fe en Dios. Primero, le dijo que lo iba a desterrar. El rey le dijo a un hijo de Dios, para que negara su fe en Dios, le dijo, te voy a desterrar. El cristiano le dijo que nunca lo podría enviar a un lugar tan lejos que su Dios no estuviera ahí. Le dijo que le iba a quitar todas sus posesiones. Le dijo que nunca podría tocar sus tesoros porque estaban en el cielo. Luego le dice, entonces, que lo iba a matar. Le dice, te voy a matar. El cristiano le dijo, rey, usted no me puede matar porque estoy muerto hace más de 40 años, pues yo estoy crucificado con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. La fe, la esperanza y el amor siempre permanecen. La fe, la esperanza y el amor siempre permanecen, es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que les estuve mencionando al inicio, ¿no es cierto? Entonces, pues cuando hay convicción y cuando hay esperanza en las promesas de Dios, suceda lo que suceda, pase lo que pase, hermanos míos, nadie, absolutamente nadie, nos puede quitar lo que ya Dios nos dio. ¿Tienes esperanza en eso? Si no la tienes, el día de hoy puedes doblar tus rodillas y puedes decirle, Señor, perdóname porque no estoy teniendo esperanza ni confianza en las promesas que tú me has dado. Espera en el Señor. El siguiente punto significa reconocer, pues estamos viendo qué significa poner nuestra esperanza en Dios. Segundo, significa reconocer que nuestra esperanza está en el creer por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Para sustentarlo podemos ver Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13, podemos encontrarlo allí en la palabra de Dios. Perdónenme, hermanos. Romanos capítulo 15, vamos a buscar en la palabra de Dios, Romanos capítulo 15. A ver, Romanos capítulo 15, a ver, ¿dónde estaba? Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Dice la palabra de Dios así. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a leer, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por medio del poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces nuestra esperanza no está en lo que tenemos. Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad. Nuestra esperanza radica en lo que hemos creído. ¿En quién has creído? ¿Cuáles son las promesas que tú tienes? ¿De quién tienes esas promesas? Pues en las promesas del Señor, en su poder y en su amor y en su palabra está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está basada en nuestra capacidad para enfrentar los problemas en nuestra vida o para enfrentar los problemas en nuestra capacidad para soportar las dificultades. Nuestra esperanza está basada en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que no nos deja caer. Hermanos míos, la palabra de Dios nos anima
a poder estar no dando lugar a la carne, sino lugar al espíritu. El espíritu es el que se tiene que fortalecer día tras día en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a poder alimentar el espíritu? El espíritu lo alimentaremos con un cuarto de pollo, el espíritu lo alimentaremos con un chifa. No, hermanos míos, así vamos a alimentar nuestro cuerpo. Pero cómo debemos alimentar el espíritu es a través de la palabra del Señor. La palabra que Dios nos ha dejado para que nuestra vida espiritual se nutra día a día, podamos conocerle más a Él, podamos conocerle más a nuestro buen Dios y podamos llenarnos realmente de esa fe que el Señor pues coloca ahí en su palabra, de esa palabra del Señor pueda llenar nuestra vida espiritual y podamos estar nutridos, robustos, para que cuando venga la adversidad estemos llenos de esperanza en las promesas que Dios nos ha dejado. No solamente, pues, eso es lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios, sino que también tenemos allí, pues, algo muy interesante. El punto número 3, pues, nos ayuda a poder comprender qué significa tener esperanza en Dios. ¿Qué significa tener esperanza en Dios? Ahí vemos el punto número 3. Significa que nuestra esperanza no puede estar puesta en lo material, pues lo material es incierto. Es verdad, estamos en esta tierra y necesitamos alimentarnos, necesitamos tener abrigo, necesitamos estar en un lugar, en una casa, ¿no es cierto? Pero todo eso gracias a Dios. Pero no tenemos que ir tras eso. No tenemos que estar, podríamos ir afanándonos por tener eso, que si no lo tenemos, o sea, no somos nada ni nadie. Lo que nosotros tenemos que poder hacer que nuestra esperanza en Dios significa pues que no puede estar puesta nuestra esperanza en lo material, pues lo material es incierto. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira, qué importante este versículo que nos anima a poder considerar este tercer punto. Este tercer punto que nos dice que nuestra esperanza no puede estar puesta en lo material, pues lo material es incierto. Y dice el Señor manda a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios de la gloria, pues en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Y nos da todas las cosas, ¿de qué manera? En abundancia. ¿Y cuál es el propósito que nos da las cosas en abundancia? ¿Para qué? Las disfrutemos. Para que las disfrutemos. No para que las acumulemos. No para que las acumulemos y que nos hagamos poderosos, sino realmente para que las disfrutemos. Porque cada día tenemos que disfrutar. Y si aprendemos a disfrutar de las cosas materiales, aprenderemos a deleitarnos y a disfrutar de las cosas espirituales. Por eso es que el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, nos dice el Salmo 37:4. Qué interesante es poder considerar la palabra de Dios. En este mundo las cosas materiales son inciertas, es decir, engañosas, inseguras, como lo vemos continuamente en los acontecimientos del mundo. Hoy en día vivimos en tiempos la pregunta, ¿quién lo hubiera creído? ¿Quién hubiera creído que países petroleros estén en quiebra? ¿Quién hubiera creído que empresas multimillonarias vengan a la quiebra? ¿Quién lo hubiera creído que familias acaudaladas que lo podían tener todo,
pero que en la realidad están en la ruina. Solo en Dios podemos tener la seguridad que Él no cambia ni cambiará nunca. Solamente nuestra esperanza debe estar en Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Realmente, hermanos míos, Dios es un Dios que no cambia. Es un Dios inmutable. Es un Dios, podríamos decir, que está ahí siempre, hermanos míos, queriendo siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Todo en este mundo cambia, este mundo es fluctuante, pero nuestra esperanza tiene que mantenerse firme, pues quien nos ha dado las promesas es fiel y nos cumplirá lo que Él nos ha prometido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no lo hará, habló, no lo ejecutará, pues el Dios es un Dios fiel, un Dios misericordioso. Aparte, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios es que Dios nos ha dado promesas y es el Dios el creador del universo que nos ha dado esas promesas. No es el pastor Raúl, no es un hermano fiel, no es un hermano que nos ha dado esas promesas. Las promesas nos las ha dado el Dios de Jacob, el Dios que todo lo puede, el dueño del universo, aquel que te hizo y te entretejió en el vientre de tu madre con propósito para que ahora des gloria y honra al nombre de tu Dios. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y lo que tú tienes que hacer es ser agradecido a Dios y poder cumplir tu propósito aquí en esta tierra. Y tu propósito, uno de ellos es poder tener esperanza que Dios cumplirá su propósito en ti y esa esperanza tiene que poder seguir siendo pues en Dios. Nuestra esperanza en Dios. Así que nosotros vamos a poder ver ahí el último punto que nosotros tenemos allí, pues, ¿qué significa tener esperanza en Dios? ¿Qué significa tener esperanza en Dios? Y la cuarta cosa que tenemos es, tener esperanza en Dios significa que nuestra esperanza no es solamente para esta vida, sino mucho más para la vida eterna. Nuestra esperanza no es solamente para esta vida. No es que, como dicen algunos, la esperanza es lo último que se pierde. No, nuestra esperanza no termina aquí. Nuestra esperanza es mucho más allá para la vida eterna. Mira lo que dice Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesús el Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La cual el Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos míos, lo que nosotros tenemos que considerar es que no solamente la esperanza es para esta vida, sino mucho más para la vida eterna, Nuestra esperanza es que tarde o temprano Cristo vendrá por nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, amados míos. Nuestra esperanza es que si nosotros, hermanos míos, el día de hoy estamos aquí, yo estoy hablando aquí, ustedes están oyendo, ustedes están escuchando, pero nuestra esperanza, nuestra confianza es en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y miren lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, ¿de qué manera? Sobria, justa
y piadosamente, aguardando o esperando o confiando o manteniendo la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Interesante, hermanos míos. Dios me dice algo muy importante que tengo que enseñar. Eso le decía a Pablo a Tito, ¿no es cierto? Y dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahí hay una cosa muy interesante. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es lo que el Hijo de Dios debe hacer cuando viene a Cristo y reconoce a Cristo como su Salvador personal? Se arrepiente de sus pecados, recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo, y ahora este hombre tiene que aprender a ¿qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuántos de nosotros hemos ya renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Todavía nos falta de repente, ¿no es cierto? Y dice que no solamente aprendamos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, sino que vivamos en este siglo. No solamente nos dice renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, sino que aprendan a vivir en este siglo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Y otra cosa, se añade, aguardando o esperando o teniendo confianza, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? ¿Cuántos estamos ahí preparándonos para esa preciosa venida? ¿O cuántos estamos viviendo el momento nada más sin prepararnos, que en cualquier momento el Señor vendrá y nos llevará? Pues el Señor nos anima a poder prepararnos. Y no solamente ello, sino que podemos ver también que si Cristo no viene por nosotros y morimos en Cristo, sabemos que nuestra esperanza se mantiene viva. No morimos sin esperanza. Si Cristo no viene ahorita y nosotros podríamos decir pasamos a la presencia de Dios o morimos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Nuestra esperanza continúa. Nuestra esperanza sigue viva. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que tiene esperanza, en eso debe mantenerse. Su confianza en el Señor. De que hay dolor, eso no se puede quitar. Hay dolor por la relación, por el tiempo, por la situación, por lo que ha pasado pues, durante mucho tiempo. Porque el hombre está así, necesita estar acompañado. Pero hermanos míos, la esperanza que Dios ha prometido, que Dios ha dado promesa, eso debe permanecer firme. Entonces, nos dice, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo que no eran palabras de Pablo, eran palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Esa es la esperanza del Señor. Esa es la esperanza del creyente que tiene que tener en Dios. Tu esperanza en Dios es esa, entonces sigue confiando en el Señor, que realmente Dios hará su voluntad en tu vida. Y si tú tienes esa esperanza en el Señor, significa que tú seguirás confiando y dependiendo de la voluntad de nuestro gran Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo no viene, pues esa es nuestra esperanza. Así que lo que nosotros tenemos que considerar es que así sea que vivamos o que muramos,
¿qué sucederá? ¿Ya no pasará nada? No. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, para hacernos parte del pueblo de Dios. Hermanos míos, en la palabra del Señor tenemos muchas cosas que nos motivan a poder seguir adelante. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estás esperanzado tú? ¿Tu esperanza está en Dios? ¿O tu esperanza está en las circunstancias o en las cosas que sucedan? Ahí está tu esperanza. Si está esa esperanza allí, hermanos míos, pues un día vas a desfallecer. Pero si tu esperanza está en Dios, pues tu conclusión será que sea que vivas o sea que mueras, del Señor eres y tu mano está, y tu vida está escondida en Dios. Y la gloria sea para el Señor. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y Dios te ayude a poder entender qué significa tener esperanza en Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Padre, por tus promesas, porque son las que nos dan la esperanza de poder confiar en ti, porque tú eres el Dios que no cambias, Padre eterno. Y Señor bendito Jehová de los ejércitos, ayúdanos a poder depositar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, que eres el Dios vivo, en el que has dado las promesas que son reales, son tus promesas en ti, sí, y en ti, amén, Señor amado. Padre eterno, Señor, gracias te damos por este tiempo. Clamo a ti por la vida de cada uno de mis hermanos, que los guardes, los bendigas, y tú hagas, Señor Padre Celestial, resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas de ellos misericordia y pongas en ellos paz, bendito Dios. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.